Hola, ¿qué tal? Deseo que te encuentres muy bien donde nos estés escuchando y pues me da mucho gusto iniciar la unidad 3 a partir de esta semana que nos toca la tercera fase y pues te quiero comentar que para mí es una de las fases de mayor riqueza. Fíjense, es difícil determinar porque todas las etapas de la historia de la educación han aportado algo. Pero en la historia moderna encontramos las bases de las que muchos sistemas educativos a nivel mundial pues han cimentado sus sistemas educativos. Entonces, primero hablar de esta etapa moderna nos va a implicar ver una reorganización durante muchos siglos de lo que fue conformando al mundo que hoy conocemos. Entonces, sin más, para no quitar tiempo de la introducción, quiero compartir mi pantalla y nos vamos a ir con el inicio de la unidad número 3. Voy a quitar un momento mi video para que puedan ustedes, y voy a cambiar mi nombre precisamente, ubiquen en la presentación. Listo, aquí estamos. Pues iniciamos con los procesos educativos en la edad moderna y me parece que ahora sí, dentro del contexto de lo que entendemos como proceso educativo, podemos empezar a comprenderlo como tal, porque en las fases anteriores habíamos visto aportaciones, todavía el proceso como tal, pues lo centramos más en las formas de interactuar entre el que guía y entre el que quiere ser guiado. Pronto vamos a poder decir entre el que enseña y el que aprende. El objetivo principal de esta unidad sería analizar la trascendencia de todos los acontecimientos que se produjeron en el transcurso de la Edad Media hacia la Edad Moderna como impulsores de la transformación de la educación, sentando bases del individualismo, la laicización de la educación ilustrada y ya el desarrollo de la modernidad en todas sus dimensiones. Vamos a ver aportaciones de todo tipo. Les digo, es tan amplio que nuevamente no quisiera yo centrarme para que ustedes se ubiquen en esta parte del principal movimiento, ¿no? Que se da en el área artística. O sea, la edad moderna es reconocida por toda la influencia, por todas las aportaciones artísticas, porque es una forma de manifestarse a través del tiempo, ¿no? Y en este caso, pues tenemos, como verán ustedes en pantalla, a cuántos representantes de esta etapa, de esta edad o de esta época moderna, ¿no? Desde Da Vinci hasta todos los autores que hoy y hace poco, al menos en algunas ciudades de nuestro país, pues recibimos, ¿no? La visita de algunos de estos autores con sus exposiciones y tuvimos hace poco en algunos la representación de la Capilla Sixtina, por ejemplo, y ahí nos podemos recrear con algunas de estas magníficas obras que dan pie al Renacimiento, por ejemplo. Ahí se ve un poquito cortado, pero bueno, ahí tenemos a Galileo Galilei y sus incómodas evidencias, ¿no? Él decía, es así como se puede decir que los planetas giran alrededor del Sol y no de la Tierra. Y otros por acá. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir después? Hay que detenerlo. Venimos del simio, o sea, al rato van a decir que venimos del simio. Y sí, sí se dijo que veníamos del simio, ¿no? Entonces es una caricatura, la voy a presentar más, menos cortada en la presentación para que ustedes la puedan apreciar, pero es un ejemplo
Y por cierto, de lo que hoy se acercaría a los memes, ¿no? De qué se pensaba, de aquellos que iban más allá de lo tradicional, ¿no? Y aquí vemos a dos bandos importantes, por así llamarlos, ¿no? Tenemos al más conservador y tenemos al que ya había experimentado y revisado cuestiones de la ciencia, ¿no? La edad moderna se puede dividir como en dos grandes etapas, ¿no? Desde el siglo XV al término de la fase anterior, de la edad medieval, 15-16 con todos los cambios y después del 17 al 18. Del 15 y 16, ¿qué podemos hablar? Pues podemos hablar de la expansión del comercio, de la importancia del catolicismo en aquellas épocas, del renacimiento, del arte renacentista, de gran cantidad de exploraciones y descubrimientos, obviamente la reforma protestante y el peso de la monarquía hispánica que llega a América a conquistar, ¿no? Que ese era el término que se empleaba, no por lastimar a donde llegaban, sino que para ellos eran esas conquistas traídas del medievo, ¿no? Por ejemplo. Posteriormente, en el siglo XVII y XVIII, pues más bien vemos ya la estabilización y el desarrollo. Ujú. ¿Qué podemos ver de estos dos primeros siglos, no? Pues especialmente la caída de la capital del Imperio Bizantino, Constantinopla, y que se da justo este parteaguas con las grandes revoluciones. Aquí me encanta, ¿no? Ver esta parte de la Bastilla, ¿no? Derruida, destruida, pero que da pie a otra parte, ¿no? A otra etapa de magnificencia a nivel cultural, social, político es otro punto, pero también, ¿no? Grandes cambios sociales. En el caso de España, es la época, y se usa esta fecha, 1492 aproximadamente, con el gran descubrimiento de América. Entonces vienen momentos de muchos cambios y de muchos nuevos saberes, ¿no? En general. Para mí la clave de esta ruptura con la etapa anterior, pues es el cambio que mencionábamos en la sesión pasada de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna con el desarrollo del comercio, ¿no? Que permite eh, cambiar la fisonomía geográfica, el crecimiento poblacional, obviamente el crecimiento de la población que hace más grandes a las ciudades, pero el comercio es clave, ¿no? En esta fase. En este espacio, ¿se acuerdan de la sesión pasada de Europa? Pues cambia, ¿no? La civilización europea sufre estas transformaciones en los campos ya mencionados, em, además de la caída de Constantinopla, con los grandes inventos, pues con los grandes movimientos del intelecto, ¿no? En el Renacimiento y en el humanismo, con las reformas, ¿no? Que protestaban en contra de la, pues, magnificencia del catolicismo, de las iglesias. Pues hay una reforma protestante, una reforma católica y obviamente el inicio de la revolución científica, ¿no? Con la revolución industrial. Em, ¿Qué es o por qué es tan importante esta fase de la caída de Constantinopla, ¿no? Y qué hace, ¿no? En varias instancias europeas, pues buscar nuevas rutas pues para poderse desarrollar. Y estas rutas comerciales, estas rutas marítimas, es lo que sin querer lleva al descubrimiento de un nuevo continente, que es América. Entonces, a veces olvidamos el punto de partida, que fue buscar nuevas rutas comerciales por mar, muy difíciles, o sea, no son los barcos, ni siquiera el Titanic, o sea, recuerden las embarcaciones que llegan a América, imagínense todo el trabajo técnico
para poder avanzar y buscar salidas. Es impresionante, ¿no? Cómo se llega a descubrir América. Y cómo a través de estas búsquedas se lleva o se llega a poder aplicar esos inventos que se dan en Europa, ¿no? Traídos de Oriente, como la pólvora, que en América pues fue uno de los puntos que pues más llamó la atención de los mm, pues de todos los pueblos que estaban en América, ¿no? La pólvora, la imprenta que trae información y el acercamiento a nuevas realidades, ¿no? No eran las Indias, eran otras poblaciones del otro lado del mundo con la brújula y esto permite, ¿no? Pensar que el mundo no es plano, pensar que el mundo tiene otras áreas, ¿no? Es una fase decisiva. En la Edad Moderna podemos entonces hablar de tres grandes etapas, ¿no? El humanismo, con el Renacimiento, las reformas religiosas, que son pues, la época, si la ubicamos en estas cuestiones artísticas del barroco, y la era de la ilustración, ¿no? Es lo que especialmente nos trae. Iniciando con la cuestión de los humanistas son muy importantes en esta etapa porque fueron los primeros en darle valor social a la educación. Por eso encendí la cámara, ¿no? Ya que la consideraban indispensable para crear buenos ciudadanos. O sea, hablando de este crecimiento en las ciudades, y se pensó en una educación integral. Perdón, ahí me falta un acento, formó el acento. Bajo la nueva concepción de hombre, cambia el sentido del hombre y se hablaba de que existía la posibilidad de tener un instrumento que lograra una educación em, moral, científico y cívico. O sea, por eso se habla en ese sentido de una educación integral, lo cual es muy, muy importante en este momento. No hablar ya de la educación como un medio. Eso es lo que me parece más importante de entender por qué es tan trascendental la edad moderna también para la educación. Y entonces es muy importante ubicar este famosísimo hombre de Vitruvio, porque el Renacimiento hace al hombre a medida de todas las cosas. Para mí es muy significativa esta imagen, por eso se las quiero compartir también. Esta es como, para mí, la representación más importante de la aportación renacentista. Es decir, cómo este hombre de Vitruvio nos da esta panorámica de cómo el hombre puede eh, dominar, interpretar y hacer, ¿no? Del conocimiento una apropiación diferente y no al revés. Esta imagen es para mí pauta de cambio, de cómo se está visualizando no solamente al hombre, a la sociedad y lo que en ella y en ella tiene, ¿no? En ella se da. Es muy interesante esta parte de cómo se concibe de otra manera el saber. Es muy interesante. ¿Y qué es lo que la educación pues va desarrollando para estos sistemas actuales que hoy estamos viviendo? Y también es importante hablar, esto es una cuestión muy breve, muy general, porque voy a hablar de algunos representantes ya de la educación en esta etapa. Entonces tengo que resumir históricamente estas fases que se dieron en la educación moderna. Del humanismo, del renacimiento, pues hay que ubicar también otra etapa, el cierre, que es la ilustración,
donde se hablaba de la minoría de edad del hombre, pero más bien en el sentido de la incapacidad de servirnos de nuestro propio entendimiento sin la guía de otro. Entonces se decía que uno mismo, según Emmanuel Kant, es el culpable de esta minoría de edad cuando la causa no reside en la carencia de entendimiento, porque todos lo tenemos, sino en la falta de decisión y de valor para servirse por nosotros mismos sin la guía del otro. Y él gritaba, sapere aude, ten valor, arriesgate, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Y ese se convierte en el lema de la ilustración. Y es muy interesante porque aquí el rol de la educación cambia totalmente. Y me encanta esta frase también de Manuel Kant. ¿Cuáles fueron las principales características en la historia de la cultura de lo que hoy entendemos como ilustración? Pues es una ideología innovadora del siglo XVIII, ya vamos a entrar al siglo XVIII, cuyas principales características fueron el racionalismo, el empirismo, el criticismo, el deseo de conocer, el utopismo, el progreso y la relación con la finalidad que genera a la vez todas las reformas. Aquí vamos a encontrar representantes generales de la ilustración, pero vamos a encontrar representantes de la educación, de cada una de estas etapas de la edad moderna, pero especialmente hacia la educación. Y es aquí donde quiero empezar a individualizar algunos de ellos, ¿de acuerdo? Es lo que vamos a revisar. Dejo de compartir un momento pantalla y vamos. Les quiero comentar que, pues aquí habría que ubicar a la ilustración con grandes representantes a nivel general, como Spinoza, Kant mismo, donde prevalecía la razón. O sea, la manera de obtener conocimiento fue a través de la razón. Eh, no habría nada si no era explicado y tratado con el método científico. ¿Qué promueve la ilustración? Finalmente, revoluciones, cambios. Un ejemplo que ustedes tienen claro, pues es la Revolución Francesa, donde, y también la Revolución Norteamericana, más adelante en el llamado Nuevo Mundo, entonces, donde se identifica este término de nacionalismo, identificación con tu identidad, ¿no? Por eso es el reconocimiento de tu propio valor y de tu propia cultura, el desarrollo de la burguesía y todas las reformas que de alguna manera centran esta cuestión absolutista, ¿no? En cuanto al saber. Y obviamente, ¿qué consecuencias no conocemos? Bueno, principalmente, por ejemplo, con Montesquieu, pues la división del Estado en poderes, como hoy los entendemos, por lo menos uno que ejecuta, uno que legisla y otro que determina o juzga, ¿no? Voltaire, pues todas las concepciones de libertad, de bienestar, de trabajo digno, ¿no? De derechos. Juan Jacobo Rousseau, que también en educación es importante porque dice que hay que respetar el estado natural del hombre para poder entender e identificarse, ¿no? Él habla del amor a la naturaleza, que el individuo es libre, ¿no? De que con sus propias etapas, que deben ser muy respetadas, que ahí empieza el origen de por qué es importante entender que la educación inicial, la educación preescolar, la educación de los adolescentes es diferente. Tenemos que respetar nuestro propio desarrollo y vivirlo de una manera libre que se convierte en el concepto de democracia. Entonces, estos son los elementos que se van aprendiendo de cada uno de ellos.
hay uno de los representantes que no es tan conocido como otros, pero a mí sí me gustaría que lo revisáramos, que se trata de Juan Luis Vives. Él es un pedagogo, es filósofo, es humanista español. Estoy hablando de la etapa en que se descubre América. Ujú. Fíjense que es el primero en que menciona a la psicología como ciencia y que es una manera de entender a la educación en cuanto a procesos. Él propone, por ejemplo, en cuanto a metodologías, que por lo tanto, cuando enseñamos, debemos hacerlo en función de los intereses de los estudiantes y utilizando a la psicología como base de la pedagogía. Aquí, los que estamos en la ciencia de la educación siempre tenemos ahí un pique con los psicólogos, ¿no? Pues no, o sea, la parte de la mente, la psicología es la base para entender procesos, ¿no? Y decía Juan Luis Vives, no nos importa saber qué es el alma, aunque sí, y en gran medida, saber cómo es y cuáles son sus operaciones. Sí, ahí hay una cuestión diferente. No somos psicólogos, los pedagogos, pero sí necesitamos de la psicología para saber cómo opera, cómo se desarrolla, cómo se realizan estos saberes, cómo se piensa. Y pues también surge eh, el padre de la didáctica como parte fundamental en esta aportación y que yo recomiendo este libro que lo edita Porrúa y todavía está en las editoriales Porrúa con nosotros para revisar lo que viene siendo las formas de enseñar. O sea, el padre de la enseñanza, el cómo puedo yo estar delante de ustedes y ustedes delante de otro equipo, pues es Juan Amos Comeno. Nació en lo que hoy es la República Checa o que vivimos como la República Checa. Es un convencido del papel que juega la educación en el desarrollo del ser humano. Eh, yo lo considero el padre de la didáctica. Su principal obra es la Didáctica Magna. Sistematiza todos los procesos educativos. Es decir, si hoy leen la Didáctica Magna, es vigente como hace siglos. Sistematiza tomando esta parte que aportaba Juan Luis Vives, las etapas en función de las edades de los educandos y menciona que la educación tiene que ser un proceso continuo y que debemos enlazar los contenidos unos con otros. O sea, debemos de pensar cómo nosotros vamos procesando la información y requerimos de una información anterior con una presente para entender la futura. Es como yo inicié la sesión de este día. Les hablé de la etapa anterior. O sea, tenemos que hacer una concatenación de contenidos. Eso es lo que Comenio mencionaba como una gran aportación. Deteniéndome un poco más en esta cuestión pues de la educación, vuelvo a compartir pantalla. En el libro de Comenio Didáctica Magna, hace una reforma de la organización escolar. Y fíjense que es el primero en distinguir 4 escuelas, que por cierto son muy parecidas a las actuales. La maternal, que pues o se consideraría lo que para nosotros es la educación preescolar, hasta los 6 años, y debe enseñar lo básico de la ciencia. Pasar a la escuela elemental, que es comparativamente la primaria de nuestro país, de nuestro sistema educativo y de varios, que debe llegar hasta los 12 años y debe impartirse instrucción general y de virtudes, desarrollando memoria, inteligencia y la imaginación. Y posteriormente de los 12 hasta los 18 años, la escuela latina o gimnasio,
que prepara a todos los jóvenes para estudios superiores y al finalizar, aquellos que aprueben un examen de selección podrán continuar hacia la academia. Y la academia era a partir de los 18 años, incluso hasta los 25, muy similar a lo que es hoy la universidad, donde los jóvenes podían realizar estudios superiores en ciencia, en matemáticas, en ingeniería, en medicina, en derecho y filosofía, cuyas ciencias eran en ese momento, perdón, las pues más mm, necesarias, las más populares y las, podemos decir, se requerían. O sea, los universitarios, los de estudios superiores de aquella época, eran en ese entonces como las más requeridas. Y repito, derecho, medicina, filosofía, ingeniería, matemáticas, ¿no? En esta cuestión de la ciencia como tal. Y se relaciona con Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, eh, fíjense que también como escritor, como filósofo, además músico, y pocos lo saben, franco-suizo, fue uno de los máximos representantes del movimiento de la Ilustración porque defendía la razón, la cultura y la educación como base de la transformación social. Y él escribe un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama El Emilio. Y realmente el Emilio se sintetiza como un homenaje a la bondad natural del ser humano. O sea, nos sabe seres bondadosos desde que nacemos y que debemos de ser generosos con la naturaleza. Enciendo mi video porque digo, en este momento que estamos viviendo etapas calurosas o de extremo frío, o sea, los extremos en los cambios climáticos, Juan Jacobo Rousseau estaría feliz que revisáramos el Emilio, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante respetar la naturaleza humana y la naturaleza en la cual se desarrolla? Poder tener esta interacción con la naturaleza desde niños permite desarrollar la autonomía y la motivación separándose de aquellas instancias tan tradicionalistas de la Edad Media, de la etapa antigua, severas y de disciplina vertical. En el Emilio, que es una novela, aborda estas etapas que menciona, por ejemplo, nuestro autor pasado, Comenio, esas etapas de crecimiento de la persona, desde la niñez hasta la adultez. Y eso permite entender la evolución de la persona y el respeto que debe haber por sí misma. Y hay otro personaje que me parece trascendental también. Suizo, entonces lleva a la escuela de Juan Jacobo Rousseau, que es el pedagogo Enrique Pestalozzi. Como discípulo de Rousseau, eh, curiosamente les quiero decir que no termina ninguna profesión, solamente pues goza de una sólida pues preparación cultural a través de su familia, o sea que eso es muy importante de resaltar en la época. Pestalozzi pues hace una convocatoria general a retomar algo que también es fundamental, la parte de la educación humanizadora, humanizante. Dice que a través de la educación podemos entender lo que es la democracia. Él también tiene una novela y otros escritos, especialmente en Leonardo y Gertrudis, que presenta la educación como un medio para superar la pobreza y conducirnos hacia la felicidad y hacia las virtudes, que era otro ideal de la Ilustración.
Para Pestalozzi, la educación consiste en confiar en el niño, en aceptarlo tal cual es y ayudarlo en su descubrimiento del mundo, servirle, no someterlo, quererlo y pues para la época, lo que decía Pestalozzi era escandaloso, perturbador, desordenado y provocador. Y si hoy pues lo revisamos, pues sigue siendo, ¿no? En la época fue escandaloso, hoy en día creo que ya lo podemos entender cuál es el sentido de la educación, ¿no? Entonces a mí y ha sido retomado por muchas escuelas a nivel mundial hoy en día, de que la escuela no es un lugar para hacer sentir mal al niño, sino pues para entender un comparativo con la sociedad, un espacio donde podemos ser felices, no sufrir, y donde podemos entender y poder leer diferentes propuestas en donde la persona pues puede a través de su propia experiencia lograr metas. Eh, Juan Enrique Pestalozzi, en su propuesta pedagógica, por ejemplo, se basa en la experiencia con niños pobres, lo dice en su libro, Don Henri Gertrudis, y les enseñaba un oficio. Y él decía que con la enseñanza de un oficio, pues podían salir adelante. Hoy en día, pues escuchamos en el sistema educativo mexicano la importancia de los oficios en la década de los 50 y 60, por ejemplo, ¿no? La creación posteriormente a nivel universitario, sí, pero de atención a la escuela tecnológica. Proponía una reforma completa en todas las instituciones para hacer la enseñanza democrática. Y aunque su propuesta no tiene fundamentos científicos, surgen de la intuición pues, de un alumno de Juan Jacobo Rousseau, y la aportación que me parece muy interesante es en la perfección de los métodos de lectura, de lenguaje y de cálculo, ¿no? Partiendo, obviamente, de esta experiencia que él tiene y la enseñanza de los oficios. Esa es una aportación de Juan Enrique Pestalozzi. Y por lo tanto, el papel de la escuela cambia en el entendido que la escuela estaba pues relacionada para él con la enseñanza de oficios. Dice que pueden funcionar como talleres y entender que el educador no es la figura autoritaria de siglos atrás, sino que debe estar al servicio de las necesidades del alumno, porque su concepto de valores va en función de una educación igualitaria, dando poder a la gente marginada que le llamaban en aquella época, y confiar plenamente en el desarrollo de estas virtudes. Entonces, si ustedes me van siguiendo, el ideal de Pestalozzi era ayudar a quienes no tienen estas posibilidades burguesas de educarse, pero sí de salir adelante a través de diversos oficios y encauzar siempre hacia el bienestar de todos. Ese era como uno de los ideales de este pedagogo Juan Enrique Pestalozzi. Y haciendo o centrando, por ejemplo, ¿no? Esta parte de cómo era la educación, ¿no? En esa etapa, en ese momento. Eh, Podríamos hablar ya de algunas materias, por ejemplo. Em, las materias eran letras, incluidas, sobre todo, eran las letras, ¿no? Incluidos el griego y el latín. Las artes, las ciencias, y se sumó después la dialéctica y retórica. Se intentaba que los alumnos acumularan la mayor cantidad de conocimientos posibles, memorizando todo, y se les enseñaban los clásicos, sobre todo Platón y Aristóteles, y la religión se seguía estudiando, pero
como tal, o sea, como una asignatura más con un punto de vista menos dogmático. Estoy hablando en general, no por etapas educativas, sino en general. Em, el quadrivium variaba poco, o sea, se trataba pues la enseñanza de las matemáticas, geometría, aritmética, y se incluían geografía, cosmografía, astronomía y música. Ujú. También se estudiaba a la ciencia, perdón, algo que es importante retomar antes de continuar con esta parte. Recuerden que el quadrivium consistió en las 4 artes liberales de la edad medieval: la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Ujú. Pero acá le agregaban además la parte de geografía, cosmografía, astronomía, música. Y también se promovía el conocimiento de los metales, de las plantas, de la naturaleza animal y de la composición de la naturaleza humana. Por eso la importancia de las aportaciones de Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, porque se estaba estudiando, era el momento que se estudiaba esto. La educación de la mujer en esta etapa, fíjense que evolucionó positivamente. Esto no lo estoy diciendo por cuestiones de sexo o que estoy yo relevando, ¿no?, el papel de la mujer. Estoy hablando como un punto interesante, ¿no?, de cómo iba cambiando la educación de la mujer. Em, Casi siempre era autodidacta porque no había tantos centros, ¿no?, en donde las niñas, las mujeres podrían educarse. Podían ya asistir a las escuelas de primeras letras con los niños, o sea, empezando la educación mixta, sí era aceptado, pero pues estaban en estos procesos. Significó que a finales del siglo XVII em, vuelve a separarse colegios para niños y para niñas por estas cuestiones de peligros morales y espirituales de la educación mixta, pero ya había existido un intento. Eh, Era difícil mantener centros de estudio tanto para niños como para niñas, y por eso se hablaba de que la educación de las niñas era autodidacta. O sea, puede decir que hasta la primaria se podía, después ya no. Em, Sin embargo, hasta 1768 Carlos III mandó crear casas de enseñanza para niñas, ¿no? Entonces, por eso decimos que existe cierta evolución. Y en cuanto a centros de enseñanza, unos y otros, pues no tenían así como todas las características para dedicarse a centros de estudio. Eran muy fríos. Esta es una fachada de la Universidad de Alcalá de Linares. Tenían lo básico: abecedarios, silabarios, cartillas. Em, sí había, vamos a decir que, pues, uso de manuales, estaba la imprenta, libros de todo tipo, pero todavía la educación por la cual seguían luchando, Comenio, Pestalozzi, Juan Luis Vives, pues era la repetición, ¿no? O sea, todavía estábamos como en esta etapa de modernizar las metodologías de enseñanza, ya incluyendo instrumentos o más recursos como pues lo que hoy conoceríamos como pizarrones, pero más bien eran tablones individualizados y no eran muy populares todavía. Libros de consulta, eso sí ya era posible, y pues lograr poco a poco que fueran cambiando dichos instrumentos, que para nosotros, bueno, son hoy en día toda la parte de recursos tecnológicos, ¿verdad? Y pues quiero cerrar con esta parte de que, si bien es cierto que el sistema educativo fue cambiando poco a poco con estas metodologías de atención o centrarse más en los niños, pues todavía teníamos pues el uso de la disciplina. Yo no diría tanto
de la violencia, pero pues sí, ¿no? Algunos países al observar, ¿no? Esta cuestión de los castigos, pues fueron evolucionando porque ya había una diferencia entre lo que era un abuso y lo que era disciplina, ¿no? Entonces también fueron como estas luchas, ¿no? Por centrar las necesidades educativas, ¿no? Y cómo organizarse. Em, ya aparecen con esta propuesta de convenio, pues la División de Educación Elemental para adolescentes, jóvenes y universitarios, y también, por lo tanto, la dosificación de contenidos. Por ejemplo, las escuelas de la Compañía de Jesús tuvieron mucho auge, y las ubicaron como de uso exclusivo para la nobleza frente a las academias que, bueno, pues estaban eh, todos los que podían tener acceso a ellas y pues estaban obviamente muy de moda. Entonces tenemos por un lado las escuelas para cierta élite de la Compañía de Jesús y las academias para todo el pueblo en general. Y pues como decíamos, ¿no? En la universidad pues sí, totalmente fuera las mujeres hasta ese momento y todavía eran conservadoras, pero ya tenían mucho interés por el avance científico, ¿no? Eh, Cuando la educación universitaria se vuelva pública, es el momento, se vuelve pública, es el momento en que cambia también la organización de la educación superior. Entonces, esto es también interesante de que vayamos viendo cómo se fueron modificando algunos procesos dentro de la educación a nivel superior. Y yo creo que algo muy importante que me gustaría, con lo cual me gustaría cerrar, voy a dejar de compartir pantalla, es que durante la Edad Moderna en la educación pues hubo algunas curiosidades, ¿no? Y con eso les enlazaríamos la siguiente etapa. Algunas de estas curiosidades tienen que ver, por ejemplo, con la implantación ya de un calendario, ¿no? Y este calendario pues ya implicaba esto que a veces no nos gusta, que es la puntualidad y la asistencia. También se hizo un horario compatible, o sea, las fechas de este calendario, con las fiestas religiosas, porque había muchas en la época. Se habló ya de jornadas matutinas y vespertinas que eran de 3 horas y 3 horas. Hacia la tarde generalmente era toda la parte de educación religiosa, ¿no? Que aplicaba en algunos casos. Recordarles que sí, que los instrumentos que yo mencionaba hace rato, o los recursos para evaluar, pues para evaluar, no solo para evaluar, para trabajar, eran mínimos, pues, pero ya había recursos, o sea, eso para mí fue una evolución. Estaba el abecedario, los silabarios, los cartones que se colgaban para identificar algunas ideas, eso ya es un avance. Se utilizaban muchos manuales, les llamaban catón, un manual donde iban repitiendo, pero ya había algo visual. Pues también, ¿no? Recordar que la enseñanza aún era dura, no como en siglos pasados y anteriores, pero todavía existía esta parte de yo maestro, tu alumno, por la cual Rousseau, Pestalozzi, Juan Luis Vives, sobre todo Comenio, pues trataba de cambiar esta relación. Entonces, me parece que heredamos, ¿no? Hacia el siglo 17, 18, ya gran parte de la gestión de la organización de procesos educativos, ya la separación en niveles por edades, de promover la atención en función de la evolución psicológica, con grandes muestras en las universidades, que eso lo voy a tomar en la siguiente sesión, de participación de diversas congregaciones que a lo largo de la historia fueron pasándose al mundo y que finalmente luego redujeron su papel. Entonces, pues nos resta mucho que revisar después del siglo XVIII para llegar a nuestros años actuales acerca de este breviario de la historia de la educación general. Pues deseo que tengan una tercera unidad que preste a investigar más, a reconocer cuáles son nuestros pasados en ella y qué ha hecho, ¿no? La evolución de estos procesos que vivimos en la actualidad. ¿Quién iba a pensar, ¿no? Que de estos manuales hoy pasamos a este tipo de educación a distancia, virtual?
Pues muchas gracias, deseo que tengan excelente jornada en sus diversas actividades. Nos vemos pronto. Gracias.